Bien, vamos a otros temas. La cisterna no figuraría dentro de las primeras comunas donde se implementará el plan Calles sin Violencia. Una determinación que el alcalde de la comuna calificó como inentendible, considerando que las 4 comunas que la rodean sí estarían incluidas. A la espera, por supuesto, de que se oficialice por parte del Ministerio del Interior. Vamos a profundizar también en la realidad de la comuna, la situación de seguridad y otros temas. Para eso estamos con el alcalde Joel Olmos. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Muy buenos días. Yo lo pongo en condicional y usted me dirá, ¿pero por qué lo pone en condicional este periodista? Porque por lo menos la versión oficial desde el Ministerio del Interior, la ministra Toá, es que no se ha publicado o hecho público, digamos, lo que son las comunas. Sin embargo, ya se empiezan a conocer detalles, no son 30, son 45, podría aumentar, de hecho. Habrían 10 que serían las primeras y se comenzaría por Santiago. Quiero preguntarle, ¿usted ha tenido contacto con, digamos, quien es la representante del gobierno central a nivel de la región, que sería la delegada presidencial, por ejemplo, sobre este tema? Sí, hemos tenido relación a través de otros alcaldes con el Ministerio del Interior. Sí, pero en reunión de la asociación, de hecho, de... Con el subsecretario del Interior, sí, donde se plantea la forma de elegir a las comunas, que es bastante especial esto de que una cantidad determinada de homicidios en una comuna, lo que tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que es un dato duro, es decir, nadie podría negar nadie podría refutar, digamos, el dato, sí, claro. Pero tiene debilidades también, que hay comunas más grandes que otras y hay también distintos tipos de homicidios. Está el homicidio de tránsito por fenómenos específicos que no tienen que ver con la territorialidad, y hay otros homicidios que tienen que ver con situaciones, por ejemplo, por una disputa territorial entre bandas de narcotraficantes. Claro. Entonces, ese homicidio es distinto, tiene otra tipología y está asociado a una localidad. Entonces, claro, ahí uno se va encontrando con esas contradicciones. Son particularidades del mismo delito, digamos. Claro, que hay que considerar para este tipo de decisiones. El tema es que la política pública debiera partir con un diálogo con todos los actores y desde ahí tomar definiciones de más consenso, claro. Ahora, pero usted tiene claridad de que no estaría la cisterna como una de las primeras comunas dentro de este plan Calles sin Violencia. Claro, hasta ahora no. Lo que nos preocupa es que cuando uno mira el mapa, al parecer somos la única comuna que estamos totalmente rodeados de comunas en el plan y nosotros sin el plan. Entonces, por eso usted dice que es medio inentendible esto. Sí, la preocupación es que la gente que se dedica al delito también sabe estas cosas. Entonces, lo que sucede es un desplazamiento de los tours delictivos hacia las zonas de menor seguridad. Entonces, cuando hay una reorientación, naturalmente hay sectores que quedan más desprotegidos. A ver, por ejemplo, yo he escuchado durante los últimos días a otros alcaldes y alcaldesas con este análisis. He escuchado a la alcaldesa de Providencia, hablaba de, voy a poner la teoría del globo, digamos, cuando uno aprieta un globo, claro, puede que se desinfle en un lado, pero se desinfla en otro. Aquí pasaría lo mismo cuando hay 4 comunas circundantes donde se hace intervención, donde se aplican más recursos policiales, por ejemplo, y no en el caso de la cisterna, ¿piensa usted? Claro, ahora, no hay que perderse que es un buen plan. Es un buen plan porque... Usted lo critica el plan, pero que la cisterna no esté considerado dentro de las primeras comunas. De hecho, han habido 2 esfuerzos distintos que uno ha mirado en el último tiempo. El primero es el acercamiento a la comunidad, por ejemplo, los carabineros generando red social con juntas de vecinos, con organizaciones, con los municipios. La patrulla mixta, ¿cierto?, que son avances, y ahora este plan que tiene por una parte persecución penal, que focaliza los esfuerzos de los fiscales por perseguir cierto tipo de delitos que a veces se producen en ejes y que superan las comunas, por ejemplo, bandas que tienen presencia entre comunas. Por otra parte, tiene accionar policial, focalizar, tal como hacen los carabineros con el stop, ¿cierto?, que planifican el patrullaje según la ocurrencia de delitos. Claro, donde se ubican los puntos rojos, los puntos calientes. Claro, claro, eso. Y tercero, fiscalización, sobre todo el control de armas y los checkpoints a personas y móviles, tanto motos como vehículos. Entonces, esa es una política que funciona, pero que también tiene costos. Entonces, una pregunta interesante que nosotros tenemos es cómo nosotros podemos generar una política de trabajo en conjunto que nos permita subsanar esta situación, y puede ser colaboración, coordinación, comunicación, estrategias conjuntas, como hemos logrado realizar, pero que debieran institucionalizarse y aumentar la frecuencia, por decirlo de alguna manera. Alcalde, hay una preocupación también de otros ediles alrededor del país con respecto a este plan Calles sin Violencia, siguiendo un poco la línea, que nadie podría estar en contra de tener más recursos humanos, técnicos, de inteligencia, recursos penales para poder intervenir situaciones que se viven en el territorio y especialmente en contacto estrecho con
quienes lideran ese territorio, como son los alcaldes y alcaldesas. La preocupación es la siguiente. Si no está dentro del plan y las comunas circundantes sí, los recursos policiales, por ejemplo, de esa comuna que no está en el plan, podrían tener que ser derivadas para la intervención de los puntos de las comunas que están dentro del plan. ¿Usted tiene esa preocupación también? Esa es la preocupación. Que va bastante lógica, porque aquí no vamos a inventar carabineros o funcionarios de policía de investigaciones. Es la reorientación de recursos que se va a generar. Ahora, cuando uno mira la política, hay otros temas también, que por ejemplo, los llamados factores protectores, donde uno pensaría que desde el gobierno central uno podría establecer un estándar, por ejemplo, decir, ninguna calle en la región va a estar sin alumbrado. Entonces, nosotros vemos en la comuna ahí calles que llevan 20, 30 años sin alumbrado público. Y sabemos lo que influye finalmente que esa calle tenga luz, que tenga iluminación. Exacto, o es muy deficiente. Sí. Nosotros en La Cisterna hemos tenido distintos tipos de política. Por una parte, el fortalecimiento de la patrulla mixta que ronda un carabinero con un funcionario de seguridad ciudadana, lo que nos permite seguir otro tipo de ilícitos que no podíamos hacerlo nosotros, desde los temas de ruido y controles vehiculares, controles de identidad y otros que Seguridad Ciudadana por sus atribuciones no puede enfrentar. Lo que no significa que creamos que las atribuciones de Seguridad Ciudadana debieran cambiar. Nosotros creemos que Carabineros tiene las atribuciones, Seguridad Ciudadana tiene otro rol y ese rol se puede complementar. No es un problema de atribución. Un complemento no como nadie lo ha puesto como reemplazo, pero sí darle más facultades a aquellos municipios que tienen la posibilidad de tener seguridad ciudadana. Por ejemplo, en detener a una persona que está en flagrancia, no tener que ir a buscar un carabinero para que haya la detención. Es que esas cosas se pueden subsanar de otra manera, porque el control delictivo requiere grados de especialización y de fuerza distintos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, la patrulla mixta, el municipio pone al funcionario, al chofer, y pone a la patrulla de seguridad ciudadana, porque sabemos los problemas que tienen las instituciones públicas, en especial Carabineros, por el tema del patrullaje. Hay comunas que a veces les falla el auto y están un mes, 2 meses sin patrulla. Había una renovación importante en este último tiempo del parque vehicular, y lo ha destacado varias veces el presidente Boric, que hay vehículos que están parados, digamos. Es importante, pero cuando necesitas un 500% más de flota, tener un 100% más de flota sigue siendo deficiente. Claro. Ahora, yo creo que hay otro tema que tiene que ver con los factores protectores, y es una política que por una parte se puede establecer desde los municipios, que tiene que ver con, por ejemplo, la red social de las personas que sufren situaciones de violencia. Por ejemplo, nosotros llevamos más de 100 cierres de calle para actividades comunitarias, lo que permite que la gente se conozca, que sepa usar la alarma comunitaria, que tenga una relación con seguridad ciudadana para cuando ocurre algún delito, generar asistencia a víctimas. Entonces hay otras cosas que se pueden generar que son menos efectistas, pero que tienen más efecto sobre el delito, porque cuando empiezas a tener una relación con la comunidad, también empieza a ocurrir esto de el acuse de que en esta casa pasa algo, acá hay un niño que vive sin familia y se cuida solo, hay una familia que no tiene los medios, entonces uno puede echar a andar un plan que también uno debiera pensar a nivel más estatal. Por ejemplo, toda la gente que vive en la calle, mucha que no tiene que comer, los rucos, ¿por qué no tenemos hogares en las comunas? Ollas comunes, albergues comunitarios, de manera de poder ofrecer una alternativa a la gente que tiene problemas de subsistencia para no seguir alimentando la red del narcotráfico y sus soldados, ¿cierto?, que se aprovecha de esto y que lo ocupa como una forma de crecer. Entonces, al final, el narcotraficante es como un héroe de la población porque te alimenta, ¿cierto? Y porque finalmente reemplaza al Estado que no está en ese lugar. Que no existe. Entonces, me encantaría que llevaran, oye, vamos a poner una red de ollas comunes y centros comunitarios para albergar a la gente que vive en la calle. Entonces, esas cosas no pasan y son una debilidad de la estrategia estatal, no de este gobierno, por cierto, sistemática desde los últimos 30 años. No ha existido esa cercanía. Por otra parte, hay un tema tecnológico que cuando uno mira, ¿cierto?, el 911 de Estados Unidos, una central de vigilancia, ¿cierto? Que ha sido un tema, yo creo que lo he escuchado tantas veces ya a esta altura, de tener un número único. Uno desde lo objetivo no puede entrar a decir, bueno, pero es tan fácil como tener un número único. Aquí hay que centralizar comunicaciones, centralizar instituciones también, que sabemos que en el aparato público muchas veces las instituciones que uno pensaría están constantemente en comunicación no tienen muchos canales de comunicación. Eso es un ejercicio ya, el estadio mayor de la política, pero claro, ya a partir con tener una televigilancia centralizada y coordinado con las policías, eso es muy superior a lo que hoy día existe. Nosotros tenemos una central de televigilancia con grandes dificultades para tener control 24 horas y también para mantener tecnológicamente eso. Entonces no es lo mismo
una central que, por ejemplo, abarque todo el eje Gran Avenida, que son 3 comunas, versus uno que cada comuna mire, no es lo mismo. Oiga, ya que aprovechó, ya que mencionaba Gran Avenida, que es bien relevante en ese sentido, el eje de 3 comunas, la unión de 3 comunas, ¿cómo interactúan las comunas con la cisterna en términos de la seguridad también? Es difícil por las restricciones legales, por ejemplo, mi patrulla llega solamente al límite de la comuna. Sí, pues es como que no puede pasar la frontera. Y porque lo delictivo afecta a ambas comunas, entonces nosotros hacemos control del comercio ambulante, en especial carros de comida y motos, en el límite de la comuna y la gente cruza la calle y no podemos cruzar nosotros. Entonces hemos comenzado una estrategia conjunta, ya la semana pasada realizamos un operativo muy exitoso con Carabineros, PDI, Ministerio de Transportes y Seremi de Salud, donde realizamos una fiscalización y requisamos muchos carros de comida, motos y otras cosas, donde el delito empieza a sentarse, porque cuando hay ciertas actividades en un sector, lo que ocurre es un apropiamiento del espacio público que empieza a llenarse de otro tipo de actividades. Entonces tenemos también que hacer frente a esos temas. Y finalmente también hay un problema legal. Y es, por ejemplo, cuántos años venimos escuchando el endurecimiento de las penas del control de armas. Esto que te pillan con una pistola en la calle y la pena es muy baja. Entonces no hay una preocupación del delincuente para no acercarse a este tipo de instrumentos que tanto daño hacen. Y ahora tienes más disponibilidad de armas de alto calibre, no como hace, puede poner 15 años. Claro, hemos visto estos robos que hubieron, ¿cierto?, a las fuerzas de orden público, de armas de guerra. Entonces, pero esos son volúmenes pequeños, a diferencia de los que llegan, por ejemplo, desde el tema de la frontera, por ejemplo. Claro, tener una ametralladora en la calle es un problema. Lógico. Y finalmente el tema financiero, que vemos una persona en un barrio que no ha terminado el colegio, ¿cierto?, que tiene antecedentes y que maneja un auto de alta gama, ¿cierto?, ve su casa y es un pequeño palacio, ¿cierto? En otros países el Estado te estudia y te quita las cosas, las remata y te quita de alguna forma el poder de crecimiento. Claro, cuando tiene la evidencia, evidentemente, obviamente, de que es mal habido esto. Claro. O sea, de que no hay una justificación económica de historia transaccional, digamos. Basta que no puedas demostrar de dónde sacaste el dinero. Claro. Todos podemos demostrar eso, hagamos lo que hagamos. Sí. Pero si una persona no puede demostrarlo, tiene antecedentes y está vinculado con lo criminal, eso el Estado debiera tomar un rol ahí. Alcalde, es interesante porque usted ha ido con distintos puntos desde lo que podríamos ir enmarcando en 2 planes relevantes del Ejecutivo, del Gobierno Central, para lo que son las distintas comunas del país. Recuperación de espacios públicos se está desarrollando en Santiago, que va de la mano también con este plan Calle Sin Violencia. De hecho, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se ha dicho, uno es la consecuencia también de otro, porque finalmente si uno hace una intervención policial, investigativa para desbaratar bandas criminales, no sirve de nada si ese espacio se deja exento de, o sin una seguridad o sin una recuperación, y que finalmente el Estado esté presente, que la ciudadanía esté presente en ese lugar que se recupera. Ahí viene la recuperación, intervención, recuperación. Ahora, ¿usted cómo lo ve en términos de lo que puede pasar en Santiago, en sus comunas y también en este plan que estábamos comentando? Sí, debiera existir una red de trabajo que hoy día existe de alguna manera entre carabineros y municipios a través de la patrulla mixta, otras políticas y en la sesión STOP, donde las prefecturas se reúnen con todas las comunas para analizar comuna por comuna el ejercicio de la delictividad. A nosotros nos preocupa que cuando uno mira la cifra, la estadística de los homicidios es insuficiente, porque si bien se ha estabilizado la cantidad de delitos, en la globalidad, cuando uno mira el detalle, existen los delitos de alta connotación pública. Claro. Que son los homicidios, las violaciones, los lesionados y los hurtos. Los hurtos, si uno mira la composición, están los robos con violencia y los robos con fuerza. Robos con violencia son robo con intimidación, robo con sorpresa, robo portonazo, robo de vehículo con violencia, y los otros son robo a lugar no habitado, ¿cierto? Hurto de vehículos. No hay una violencia per se, digamos. Es distinto que te pongan una pistola en la cabeza a que cuando tú llegas a tu casa no está el espejo o no está el auto. O sea, el delito es el mismo, pero la forma en que se ocasionó el delito, se desarrolló el delito, tiene diferencia. Porque es daño. Terminar con lesionados para mí es más importante que te roben el espejo. Entonces, uno tiene que planificar la actividad policial. Y el problema es que los delitos violentos
nosotros tenemos un 40% de aumento del 2022 al 2023 a la fecha. Ya. Ese es un dato objetivo que yo no inventé, sino que la misma prefectura me entrega. Entonces yo me pregunto... Un 40% de los delitos violentos con respecto al año pasado. Con respecto al año pasado, que son los que más generan lesionados. Entonces el tema es una reconsideración de la estadística de acuerdo a la realidad de cada comuna para quizás crear algo más coordinado, más mixto. Por ejemplo, a mí me encantaría tener, no una patrulla mixta, me encantaría tener 4 patrullas mixtas. Muy bien. Y estoy construyendo la capacidad para ofrecerlo a la comunidad. Ya. Pero puedo tener las patrullas, puedo tener la gente, pero necesito a los carabineros. Ya. Ese es un tema que obviamente siempre va por el lado de los recursos, pero no solamente los recursos, sino las facultades que tienen los municipios, lo hemos conversado también en estos minutos, alcalde, para poder desarrollar este tipo de situaciones. Obviamente una patrulla mixta, como dice su nombre, tiene que tener un funcionario municipal acompañado de un funcionario policial. Sabemos que la situación, los policías no podemos tener un policía por cada persona. ¿Cómo ve usted que se podría lograr eso desde su realidad también y el contacto que ha tenido con carabineros? Sí, la disposición es buena, pero nos encontramos con una deficiencia del sistema finalmente. Por ejemplo, la patrulla mixta ayuda mucho cuando tienes un operativo, un control vehicular, ¿cierto?, detenidos, y no puedes dejar el auto botado ahí. Claro. Y no tiene sentido tener a carabinero ahí 3 horas esperando hasta que llegue una grúa, sino que ahí el trabajo conjunto funciona. Tampoco tiene sentido que tengamos, no sé, 3 patrullas de seguridad ciudadana para retirar un ruco y la persona saca un cuchillo, ¿cierto?, o amenaza y la acción municipal queda detenida. Sí, claro. Basta tener un carabinero para poder realizar ese retiro. Entonces, la potencialidad de la patrulla mixta es muy importante y se ha visto un efecto muy importante en las comunas y debería ser una política que no dependa del alcalde ni del mayor a cargo de la comisaría, sino que debería ser una política estatal establecida con mínimos. Por ejemplo, ya de acuerdo a la cantidad de habitantes, vamos a definir un mínimo de patrullas mixtas y eso va a ser la política institucional que no va a quedar a disposición de las voluntades, sino que es una obligación de los municipios tenerla. Y en eso nos falta mucho. Sí, sí, claro. Alcalde Olmos, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos también la situación de la cisterna y con respecto a este